Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, y sigamos bajando desde Brasil, pero despacio, medio cerca. Nos vamos a Misiones ahora para conversar con Fernando Puzzo, que es representante de Sapecá, una yerba que se elabora en Misiones. Es un logro colectivo que nace del encuentro de una red de familia rural que viven en la ruralidad de la provincia y que impulsa unos esquemas de desarrollo regional basados justamente en el cooperativismo y en el respeto ecológico. Es una mezcla potente, muy fuerte esta. Bueno, y resulta que la yerba que hacen ha sido premiada en un mundial de la yerba mate que suele hacerse, así que esa va a ser la excusa para poder charlar sobre esta organización que a nosotros nos parece virtuosa. Fernando, ¿cómo estás? Muy buen día. Sergio, muy buen día. ¿Y dónde estás? Describinos un poco el paisaje que ves ahora por la ventana. Uy, el paisaje realmente es una maravilla. Estoy en Salto Encantado, que es el centro de Misiones, y también es la zona, estamos en la zona de serranía, de Valle. Esta zona se llama Valle Encantado. ¡Qué belleza! Estoy a 500 metros de un parque provincial de 13.300 hectáreas de reserva, y bueno, en una chacra que es una de las chacras de Sapecá y donde funciona, digamos, la parte de administración y de estacionamiento de la yerba. Y bueno, veo un paisaje, veo un valle que hoy amaneció con helada, porque está la temperatura en 3 grados, que bueno, para acá es mucho frío. Claro, también ahí el frío. Sí, ya se vino, esta semana se vino con todo. Y están como a más de 100 kilómetros de Posadas, para ubicarnos geográficamente, ¿no? Claro, estamos a 160 de Posadas y 200 de Iguazú. Por eso estamos justo en el centro, digamos, de manera vertical y también horizontal, porque estamos a mitad de camino entre el río Paraná y el río Uruguay, en la mitad. ¿Y qué quiere decir Sapecá, el nombre de la yerba y que has mencionado, y yo también en la presentación? Sí, Sapecá es una palabra en guaraní que está muy ligada ancestralmente a la historia de la yerba mate y el uso que hacían las comunidades originarias en esta zona y en todo lo que es el sur de Brasil, y bueno, donde habitan las comunidades y donde también convive la yerba mate, la Ilex paraguayensis, como una planta nativa de esta zona, ¿no? De la Tierra Colorada. Sí. Y Sapecá significa abrir los ojos o abrir el ojo, y tiene que ver con el proceso de la yerba mate, porque los guaraníes ya en su momento, digamos, en su época antes de que llegue la colonización, ellos sapecaban la yerba, o sea, la cosechaban, no la guardaban ni tampoco la estacionaban, sino que la cosechaban cuando querían usarla. Es una planta ceremonial, ¿no? Para ellos muy importante. Y entonces lo primero que tenían que hacer después de cortar sus hojas y sus ramas para consumirla en un mate, era sapecarla. Que sapecarla, el sapecado es el proceso que igualmente hoy de manera industrial se sigue haciendo, porque es para detener la oxidación de la hoja, y que no siga, digamos, degradándose o oxidándose, y que no pierda las propiedades, para poder conservarla y también para poder consumirla. Entonces ellos la sapecaban, que es el encuentro con el fuego, hacían un fogón y pasaban la hoja que no esté más de 2 minutos, 3 minutos máximo, en contacto con el fuego, en movimiento, y eso genera de manera ya más técnica y agronómica que se abra el estoma. El estoma es una parte microscópica, ¿no? Que no se ve a simple vista en la hoja, que tiene la forma de un ojo. Sí, esto cualquier agrónomo lo puede saber. Ahora, lo que a nosotros nos maravilla es, decimos, cómo los guaraníes, sin tener
herramientas tecnológicas como microscopio sabían que tenía la forma de un ojo y le pusieron el nombre adecuado, ¿no? Hermoso, hermoso, sí, el origen de lo que nos estás contando, Fernando Pozzo, que representa justamente a Sapecá, esta selva de la selva de Misiones, que la información dice alcanzó la medalla de gran oro y un puntaje del 98,30 sobre 100, el más alto entre las hierbas tradicionales con palo, en una competencia que reunió a más de 400 marcas de todo el mundo. ¿Cómo se hace para elegir la mejor yerba? ¿Quién lo hace y qué cosas tiene en cuenta? Sí, bueno, eso tiene que ver con un protocolo que también es tomado de sommeliers de otros tipos de alimentos, ¿no? Como es el café, el vino y otros alimentos por ahí vinculados, similares o bebidas. Entonces se hizo una cata ciegas, más de 40 sommeliers de distintas partes del mundo, especialistas muy reconocidos, obviamente no de la yerba mate, pero de otros productos, como te decía, y ellos evaluaban distintas fases, se llama cata ciegas porque ellos no saben qué marca están evaluando, Claro. para que no funcione ahí una influencia, Con el ¿no? vino pasa eso también, ¿no? Exactamente, sí, 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 sí. Y bueno, y ellos tienen ahí un protocolo muy riguroso, estuvieron 3 días evaluando y evaluaban distintas cuestiones, ¿no? Nosotros enviamos muestras un tiempo antes en paquetes, ellos las ponen en otros recipientes para garantizar esto, y después hay una fase visual que ellos ponen la yerba en una hoja en blanco y van viendo minuciosamente, van corriendo cada partícula y cada hojita y palito que encuentran para ver que no haya otros elementos que no sean de la planta, ¿no? Que eso también tiene que ver con el cuidado en el proceso de elaboración. Eh, Mm. entonces tenés la fase visual, después también la fase olfativa y gustativa, digamos, el sabor, y también ellos hacen una infusión como mate cocido y lo dejan decantar y ven el color que debería tener, digamos, Mm. según determinados estándares, ¿no? Y bueno, después el sabor, que es probar el mate cebado, que obviamente no es lo Olfato, mismo. color, sabor. Es Sí, bien integral, ¿no? bien integral. Y después una vez que ellos ponen puntaje en cada uno de esos elementos y distintos sommelier, por eso no es que solamente uno y bueno, y puede ser un sabor que subjetivamente le guste a uno y a otro. No, pasa por distintos sommeliers y después también evalúan el resto, ¿no? La propuesta, digamos, más desde el punto de vista de la coherencia, del concepto, de lo que dice el envase y si eso es real. Y bueno, nosotros justo, no sé si es casual o no se los pregunté, pero justamente la semana anterior habíamos tenido una visita que no estaba vinculada al Mundial, pero después supimos que era una persona, entonces ellos enviaron también embajadores para conocer los establecimientos que estaban participando, para poder recorrer, porque bueno, también hay algo que es muy importante que se está vinculando a la yerba mate, que es el origen, porque así como en el vino existe el terruño, ¿no? En la yerba mate también. No es lo mismo una yerba de un valle a 450 metros de altura que una yerba más de la zona sur o de Corrientes, que ya la tierra es menos colorada, por lo tanto tiene menos minerales, diferentes composiciones, y también la altura, ¿no? O sea, nunca nos olvidemos que es un ser vivo que ancestralmente está adaptado a esta región, que lo han querido sembrar o cultivar en otras áreas, en otras zonas, y no ha sido posible. Yo creo, Fernando, que es muy interesante lo que estás diciendo, porque cada vez cobra mayor valor la idea de que el consumidor privilegia saber de dónde viene lo que está consumiendo y quiénes la producen además. ¿Cómo o qué característica tiene esa organización? Y eso es lo que nos llamó la atención a nosotros también, por eso me gustaría pedirte que describas cómo es esta asociación de familias rurales en la provincia de Misiones que están impulsando estos esquemas de desarrollo regional más saludables.
Bueno, ahí es un punto muy importante porque también nuestro paquete es muy llamativo, pero más allá de eso, lo que muchos, incluso sommeliers que después nos vinieron a saludar, nos querían conocer, nos mencionaban, era esto de la coherencia, ¿no? No es una Mm. cuestión de marketing para atraer a determinado consumidor, sino que es real. De hecho, nosotros ofrecemos la posibilidad de que la gente pueda venir a visitar. Hay 2 chacras donde tenemos hospedajes y uno se puede hospedar en los yerbales. Y justamente buscamos que se dé este vínculo con la historia, ¿no? Un poco con la historia de quiénes somos, de por qué hacemos lo que hacemos, de cómo lo hacemos. Y ahí, bueno, hay un tema muy importante para conversar. Yo venía escuchando el programa y me parece fantástico cómo fueron vinculando por ahí lo macro con esto, que es algo más por ahí territorial, puntual. Y nosotros venimos trabajando desde el año 2015 intentando que la selva que está en las chacras, en las unidades productivas de las familias, no sea vista como un recurso maderable, es decir, voy a sacar, vender la madera porque es Mm. madera nativa. Entonces ahí está nuestro primer objetivo de la mano, bueno, de un programa que vino en ese año, que era el uso sustentable de la biodiversidad, un programa que se aplicó de Naciones Unidas para Salta, Jujuy y Misiones, que son las provincias en Argentina de mayor biodiversidad. Y bueno, nosotros en ese programa, podemos decir que en ese programa nos conocimos las familias trabajando ya en lo que cada asociación, porque somos una red que reúne también asociaciones y cooperativas que son preexistentes, ¿no? De más de 30 años, de mujeres rurales que se juntaban para hacer mermeladas, vinagres, distintos elaborados de la chacra. A propósito de eso, a mí me interesa saber, Fernando, eh, Sí. eh, ¿cuál es el disparador para esas familias, esas mujeres en particular, para dejar de hacer las cosas como se venían haciendo de modo tradicional? La yerba mate desde hace muchos años es uno de los cultivos o una de las cosechas que propician o que forman parte de la economía en Misiones, pero se venía haciendo de un modo y ahora el paradigma cambió y evidentemente esas mujeres y esos hombres advirtieron que había que hacerlo de otro modo, con otra filosofía, teniendo en cuenta otras variables. ¿Qué es lo que despierta ese salto de conciencia? Bueno, es que lindo lo que decís, porque es un poco, lo siento, muy propio de nuestra historia, ¿no? Obviamente así nace un poco Somos Red, que es esta red que nos contiene como familia, sin ser familia de sangre necesariamente, ¿no? Porque nos unen las ideas y las esperanzas de que puedan subsistir muchas especies que están en peligro, ¿no? Y así fue, te puedo contar muchas anécdotas, pero con una de las productoras que es parte de SAPK, Verónica Zurakowski, que es parte de Mujeres Soñadoras, que nos conocimos trabajando en la Feria Franca y compartiendo miradas, y ella decía, yo quiero que las plantas nativas sigan existiendo, sobre todo estábamos hablando de los frutales, ¿no? Porque Claro. cuando era chiquita me acuerdo de ir a buscar con mi mamá, con mi abuela, con mi familia, ir a buscar plantas para alimentarnos y que hoy los jóvenes, incluso misioneros, no las conozcan porque han ido desapareciendo y es muy difícil encontrarlas. Entonces, esas son las motivaciones. Una motivación que tiene que ver con ver esa modificación, vamos a decir, de esto que vos comentabas al principio, de esta modernidad, ¿no? Que se impone de alguna manera muy vinculada a las ciudades y alejada de los territorios rurales. Y bueno, y lo que nos motiva desde la red justamente es que hemos visto desgranarse las familias porque los jóvenes se tienen que ir a trabajar a Mm. otro país o a otra provincia porque no encuentran un pago digno por sus trabajos rurales, pero que aman la chacra, que vos te emocionás escuchándolos hablar de su lugar, de su tierra. Entonces, bueno, el primer motivante es eso, que no ocurra lo que ha ocurrido quizás
en la zona rural de Buenos Aires, de Santa Fe, de Córdoba, ¿no? De distintas provincias. Claro, a mí me parece que es un buen ejemplo para contraponer a ese modelo agroindustrial, también volviendo a la crónica colaborativa, que pareciera imposible de derribar, ese que apuesta al monocultivo, a los agroquímicos, a la aceleración artificial de los procesos. A veces pareciera que eso no va a ser posible de modificar, y a mí me da la impresión que estas experiencias nos muestran todo el tiempo que sí es posible y que es absolutamente necesario cambiar el eje para que las personas se queden y no se queden en la miseria de un modelo que no nos hace bien, sino que sean parte de la construcción de un modelo virtuoso que los haga sentirse orgullosos de la tierra en que nacieron y de lo que logran hacer, ¿no? Totalmente. Mirá, me hacías pensar en esto del modelo y cómo se fue conformando nuestra red, porque la mayoría de las personas que la conforman son de acá de Misiones, pero también algunos, como es mi caso, elegimos vivir aquí justamente por la cuestión ambiental y traemos por ahí otros recorridos desde lo conceptual y desde la experiencia que hemos tenido viendo estos modelos del modelo industrial, y nos animamos a proponer otras formas. Por ejemplo, nosotros hablamos, incluso en el paquete está mencionado, y todo el tiempo hacemos esta comunicación, que es muy importante, comunicar a los consumidores, que nuestro modelo es de triple impacto. El modelo de triple impacto tiene que ver con no solamente pensar en el beneficio económico, sino también en las necesidades ambientales. En la agricultura históricamente tiene que ver con la observación de la naturaleza, ¿no? Y en ese vínculo que tenemos las personas con los entornos que son obviamente fundamentales para nuestra vida, el agua, la biodiversidad. Entonces siempre nos ocupó pensar cómo podemos hacer congeniar esa vinculación, y por eso nosotros decimos que es producir cuidando y cuidar produciendo, digamos. No esta cuestión de decir, bueno, es una reserva, acá no puedo tocar nada, pero al lado, que no es reserva, o un poco más allá, hago destrozos, desmonto, quemo, ¿no? Entonces ahí es donde también, a partir de lo que nos sucede con el cambio climático de los últimos 4 veranos, con una sequía brutal, que acá en Misiones el calor es muy fuerte, entonces las plantas sufren mucho ese impacto. Y entonces empezamos también a ver este modelo, incluso también en el sur de Brasil, con la devastación que produce el modelo industrial. Sí. Se están aplicando los sistemas agroforestales, ¿no? Que tiene que ver con este modelo de triple impacto desde la perspectiva del ambiente. Es decir, ¿cómo hacemos para producir viendo qué es lo que necesita la planta? Clave. La planta de yerba mate es una planta de un estrato que ancestralmente está, un estrato quiere decir de una altura, que está adaptada a tener sombra a lo largo de su existencia, y que de repente la pongamos en un monocultivo a pleno sol implica una situación de estrés para la planta. Entonces, ¿cómo hacemos? Nosotros decíamos, y bueno, en el año 2023 sufrimos acá en la zona de Salto Encantado una especie de mini tornado que vino con mucho viento y granizo, algo que nunca había ocurrido, y básicamente desapareció yerbales a pleno sol, monocultivo. Claro. Y nuestros yerbales, que son con árboles nativos emergentes, que son los que emergen por arriba de la selva, los más altos, nuestros yerbales están integrados con árboles, quedaron en pie, sufrieron también, pero no de la misma manera, ¿sí? Porque estaban protegidos por otros árboles más grandes. Entonces nosotros creemos que en esa sinergia positiva, cuando nosotros miramos no de una manera destructiva, sino de una manera constructiva, también podemos ser beneficiados. ¿No? Sí, el corto plazo, ¿no? absolutamente, y se beneficia esa comunidad de la cual estamos hablando. Yo creo que se beneficia a toda la sociedad. Es impactante
cómo llega lo que nos estás contando esta mañana. Leamos, aunque sea un par de mensajes, por favor, Cari, porque estamos ya sobre el final. ¿Cómo estás, Fernando? Mira, acá tenemos a tal? Mirna de Bulón, que quiere saber si se consigue por acá la yerba Sapecá. Y Mario de Saavedra, felicitaciones a todas esas familias por ocuparse. La Argentina grande se hace como la hacen ustedes. Qué lindo. Qué linda. Bueno, Qué lindo. Bueno, de Boulogne, sí. yo, perdón que te interrumpa, pero bueno, yo me crié en Boulogne, así que para la oyente que escribió, la puede conseguir seguro porque mi familia está en esa zona. Y bueno, nosotros vamos a estar ahora la semana que viene en la Expo Caminos y Sabores. Así que, acá en Buenos Aires, acá en la capital. En Buenos Aires, el 9 empieza, del 9 al 12, así que ahí nos pueden encontrar y después nos pueden escribir por Instagram también y les decimos los puntos de venta. Dale, buenísimo. ¿Cómo es el Instagram? Es sapk.yerbamate. Sapk con Z. .yerbamate. Un gran abrazo, Fernando. Gracias por este lindo rato que nos hiciste pasar contando parte de la historia, transmitiendo ese entusiasmo y haciéndonos conocer un modo de organización tan necesario. Muchísimas gracias, y por ahí lo último que digo es muy importante estar atentos a esto de la ley de tierras, cuidar nuestros territorios, porque la única forma de cuidarlos es habitándolos y bueno, haciendo cosas que no los dañen, ¿no? Así que te agradezco mucho la comunicación. A ustedes, y entonces, siguiendo lo que proponen, abrir el ojo frente a esto último que ha dicho y a tantas cosas que necesitamos de nuestra presencia bien activa, bien conectada. Desde Salto Encantado, Fernando Puzzo, que representa a Sapecá, esta yerba de Misiones, elaborada por un grupo de familias en cooperativa que ha ganado una medalla de gran oro, un gran puntaje obtuvo por la calidad, por el aroma, por el modo en que se produce. Nos da gusto transmitir estas cosas. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.